a paso cansino camina el poeta por turbios burdeles que nunca existieron. Hola amigos, el sol nos acompaña hoy, entrando en nuestra alma, y una melodía nos despierta. Es El poeta en el hospicio, la bellísima canción de Luis Raúl Calvo, compuesta en letra y música por él y además interpretada por él, nos da el pie para la presentación de la entrevista que le realice a este poeta perteneciente al grupo de Generación Abierta, un grupo cultural y de literatura, conductor de un programa de radio del mismo nombre, una editorial, que además es ensayista y psicoanalista. En esta primera parte nos va a contar acerca de su acercamiento a la literatura, a la poesía y cómo se conecta con la canción y la música. Mi primer acercamiento a la literatura, te diría que es en sexto grado. Tenía un profesor, maestro Alfredo Garro, un hombre muy interesado para que sus alumnos pudieran incursionar en los grandes escritores clásicos, universales, y para ello tenía una forma metodológica muy interesante, que era la de que sus alumnos investiguen en las bibliotecas, en los libros, enciclopedias de aquellos autores clásicos, ¿no? Así es que a partir de Alfredo Garro, un gran maestro que tuve en mi escuela pública, en la primaria, descubrí, por ejemplo, a Dostoyevsky, a Goethe, Espronceda y tantos más, ¿no? Ese sería el primer acercamiento, y que me motivó y me incentivó mucho para comenzar a disfrutar de la lectura, ¿no? En aquellos años me interesaba mucho la lectura de libros policiales, de ciencia ficción, y después con el tiempo ya empecé a incursionar más en la poesía, en cuentos y otro tipo de géneros, ¿no?, literarios. ¿Cómo llego a la poesía? Y mira, llego a la poesía, fíjate vos, a través de la música. Yo de chico estudié piano, después fui a un conservatorio, estudié guitarra, por música, también por rasgueo. Ahí comencé a cantar algunas de las canciones típicas, ¿no?, folclóricas, melódicas de aquella época. Y bueno, cuando comienzo la secundaria, sigo incursionando con la poesía, con los profesores que tenía. Empecé a leer a Antonio Machado, Manuel Machado, Pedro Salinas, como algunos de los poetas españoles, aparte por supuesto de Bécquer, ¿no?, emblemático. Y paralelamente empiezo a descubrir algunos de los músicos que justamente empiezan a ponerle música a letras justamente de Antonio Machado. Me refiero específicamente a Alberto Cortés, argentino pero radicado en aquellos años en España, y a Joan Manuel Serrat, que venía por primera vez a Argentina. Descubro un gran cantautor francés a través de un long play, así se llamaban los discos, Georges Moustaki, francés de origen griego. En
en un disco grabado en castellano, ¿no? Y bueno, me alucinó mucho las letras de Mustaquí, acompañadas por supuesto de las bellas melodías, y me animé a comenzar a escribir. Empecé a escribir mis propias canciones con letra y música. Un poco más tarde, a los 19 años, bueno, doy el examen en Sadaic con Eladia Blasquez y Armando Tejada Gómez. Afortunadamente lo aprobé. Ingreso como letrista en Sadaic. Y paralelamente estaba estudiando la carrera de psicología, pero empecé a actuar en varios lugares como músico. Me contacté con gente de teatro y hacía la parte musical de las obras, de algunas obras infantiles también. Hasta que ya más avanzado, digamos, descubro un lugar a través de las agendas diarias que los diarios, me acuerdo que en aquellos años solían poner acerca de las actividades culturales, y nos llamó la atención a Adriana Gaspar, mi señora, que es artista plástica. Nos llamaba la atención de un grupo que se llamaba Informal, que convocaba todos los sábados a las 20 horas a un espacio cultural que hacían en la zona de Flores. Y así fue como fuimos con Adriana, conocimos al coordinador, que era Osvaldo M. Moro, que estaba acompañada por todo un grupo de escritores, artistas plásticos, y organizaban un evento cultural que duraba más o menos 2 horas, en la cual había lectura de poetas, había diálogos con los plásticos que exponían en el lugar, había música. Y así fue que Adriana la invitó a hacer una muestra, a mí me invitó a cantar un día dentro del espacio. Y bueno, nos transformamos en habitués del ciclo porque nos gustaba mucho. Osvaldo llevó a la mayoría de los grandes escritores de aquellos años. Estuvo en el ciclo de Osvaldo Moro. Y ahí fui descubriendo a grandes poetas contemporáneos, ¿no? Argentinos, y eso de a poco me fue incentivando a mí para comenzar ya no a escribir canciones, sino empezar a escribir poemas. Bueno, amigos, este es el fin de la primera parte de la entrevista al gran Luis Raúl Calvo. Estaremos compartiéndole a ustedes la segunda parte en el próximo programa. Me despido de todos. Mi nombre es Gladys Cepeda, soy la viajera nocturna y esto es Para Letras Encadenadas. Que nunca existieron. Cuenta una niña que cierta vez a un hombre rico se vio caer. Hola amigos, hoy, mientras escucho a Luis Raúl Calvo en su tema Contramano, junto a Paula Fried, voy a presentar la segunda parte de la entrevista, donde podrán escuchar cómo se acercó a los ambientes literarios, su relación con la poesía y muchísimas cosas más. En ese espacio, por ejemplo, conocí a 2 queridos amigos como Cayetano Semborain y a Eugenia Mugnani, que estaban en el ciclo también de Osvaldo. Y bueno, así fue como al tiempo se nos ocurrió fundar una revista literaria con arte, ¿no? Con artes visuales. La fundamos con Adriana Gaspar, con Patricia Fay, que es artista visual, y Carlos Fay, fotógrafo. Después de un tiempo en el cual pensamos el proyecto, que al final comenzó llamándose y continúa, ¿no? Se llama Proyecto Cultural Generación Abierta, y comenzamos con la revista
como ya te digo, en principio de literatura y artes visuales, y al poco tiempo se nos ocurrió la idea de empezar a organizar algunos encuentros como para poder interactuar con otros escritores, otros artistas. En aquellos años no era tan fácil contactarse porque había muy pocos espacios culturales. Nosotros, digamos, empezamos en el barrio de San Telmo, organizando nuestros primeros cafés literarios y de arte, que consistían en lecturas programadas de poetas, muestras de artes visuales, diálogos con los artistas que exponían. Empezamos a llevar músicos, y bueno, pero como te decía, eran muy pocos los lugares. Para que tengas una idea, por aquellos años, yo creo que estamos hablando de fines de los 80, primeros años de los 90, y contado con los dedos de las manos, te diría que habría en Capital Federal 5 o 6 cafés literarios nada más. Hoy tenemos un promedio de 3 por día, ¿no? Hasta los días domingos hay afortunadamente café literario. Eso ha sido maravilloso. Y bueno, a partir de este ciclo que hacíamos de café literario en San Telmo, bueno, fuimos conociendo diversos autores, diversos artistas, hasta que en un momento conozco un grupo de poetas que estaba trabajando en la zona de Córdoba y Esmeralda. Y ahí estaban Antonio Oliverti, Julio Bepré, Luis Benítez. Los conozco a ellos, interactuamos, bueno, ellos me invitan a leer, yo también los invito a ellos, esa confraternidad muy común, ¿no es cierto?, entre los poetas. Y al poco tiempo me invitan ellos a integrar el grupo de ellos en la organización. Como sabían que yo estaba en San Telmo y tenía experiencia en la parte de coordinar eventos, me invitaron a integrar el grupo de ellos, y fue así que estuvimos un tiempo hasta que el lugar donde realizábamos el café literario, un lugar muy lindo, se llamaba The Loft, abruptamente cerró, y nos vimos en la obligación de encontrar un nuevo lugar para seguir con nuestro ciclo literario. Así fue que a través de una poeta que solía venir a The Loft, Patricia Liberty, nos contacta con el Café Montserrat y con los dueños, que eran en aquellos años Hernán Cambre y su hermano Héctor. El café hacía muy poquito que había abierto, hacía 3-4 meses, y ellos estaban con mucho interés en dotar al lugar de todo un clima cultural. Así que rápidamente, bueno, nos pusimos de acuerdo, y en el mes de julio del año 92 comenzamos a realizar nuestros encuentros, que en aquellos años era todos los días lunes. Así que se han cumplido 31 años del proyecto cultural Generación Abierta, de la revista Generación Abierta, que sigue en su versión papel y en la versión online. Y este año cumplimos 28 años del ciclo Antonio Oliverti, que lleva el nombre justamente de Antonio, que fundó el ciclo con nosotros y que lamentablemente falleció en el año 2000. Vos me preguntabas también acerca de qué diferencias noto entre los cafés literarios de aquellos años y los de estos años. Y te diría eso, ¿no? La cuestión numérica. En aquellos años eran muy pocos, contados con los dedos de la mano, los espacios, y hoy afortunadamente tenemos una gran cantidad de ciclos de diverso tipo, ¿no?, que se realizan. Estamos hablando siempre de Ciudad de Buenos Aires, que uno transita permanentemente. Después en Gran Buenos Aires y en las provincias es también muy nutrido todo. Lo que también, bueno, sí noto, digamos, es como que en aquellos años habían muchas revistas
culturales como la nuestra que se editaban en versión papel, y eso permitía un contacto muy interesante con los editores de estas revistas, que en su mayoría también eran poetas, y cada uno de estos grupos, revistas, con diferentes estéticas, ¿no es cierto?, diferentes perfiles. Y bueno, fue muy enriquecedor el contacto con ellos, a quienes también invitábamos a nuestro ciclo para bueno, que presentaran su proyecto editorial, y nosotros presentábamos el nuestro en los lugares donde ellos estaban. Era un intercambio muy fluido y muy valioso, ¿no? Ahora todo continúa, pero continúa a través de internet, de la parte online, que es diferente. Los pesares que trae el azar, voz piadosa que vio llegar. Bueno, amigos, fin de la segunda parte de la entrevista a Luis Raúl Calvo, coordinador de encuentros, gestor cultural, poeta, psicoanalista y muchísimas cosas más. Mientras escuchamos su tema A Contramano del disco Historias sobre Historias, Canciones Urbanas 2. Me despido de todos ustedes, mi nombre es Gladys Cepeda, esto es Para Letras Encadenadas, y en próximas emisiones escucharemos la continuación de esta bellísima y súper interesante entrevista. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La Vida, Siempre la Vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Hola amigos, ¿escucharon esa voz? M1010 Onda Latina, con Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir juntos una hora de literatura, arte. Claro amigos, inconfundible esa voz de Luis Raúl Calvo. En una tarde tan especial, tan extraña y compleja. No es un momento fácil, pero bueno, tratamos de seguir avanzando y seguir llevando la poesía, la literatura, el arte, el conocimiento hacia todos ustedes. Esta es la introducción. Mientras el sol está cayendo sobre nosotros y el verano se va alejando, para acercarlos a la continuación de la entrevista que le realicé a Luis Raúl Calvo. En esta tercera entrevista nos va a hablar acerca de sus libros y muchas cosas más. Mi primer libro lo publiqué en el año 1989, se llama Tiempo dolorosamente resignado. Lo editamos con Ediciones Generación Abierta. Fue un libro que se fue gestando en ese periodo en el cual yo concurría mucho al grupo informal de Osvaldo Moro. Se fue, digamos, de alguna forma decantando, ¿no?, ese libro en aquellos años. Posteriormente, en el año 1992, publico por Ediciones Correo Latino, que era un sello que dirigía el poeta Luis Benítez, edito La Anunciación de la Partera. Es un libro que recuerdo mucho porque formó parte de una etapa muy interesante de nuestro grupo Generación Abierta, en la cual había mucha relación entre la literatura y las artes visuales. De hecho, varios de los poemas tienen que ver con haber trabajado sobre obras de artistas visuales de algunos de los integrantes del grupo Generación Abierta de aquellos años. El tercer libro, Calles Asiáticas, se publica en 1996 en una colección de poesía que había organizado Antonio Aliberti en Plus Ultra, que le habían encomendado sobre poesía argentina contemporánea, así que salió publicado por Plus Ultra.
Posteriormente publico Bajo Fondo del Alma con ediciones Generación Abierta en el año 2002, y en el año 2007 también por Generación Abierta sale el libro Belleza Nómade, que es un libro de aforismos. A partir de ese momento las cosas del destino, como quiera llamarle, hicieron que mi obra empezara a ser tomada por gente del exterior, y bueno, tuve la fortuna de que empezaran a publicar mi obra poética en principio en Rumanía, posteriormente en Estados Unidos. Salió publicado un libro con el apoyo del programa de apoyo a las traducciones literarias de Argentina, que es un programa que hace ya unos cuantos años que trabaja en función de apoyo a las traducciones literarias, y así que salió este libro que te comento. Después sale publicado otra antología, porque son todas antologías estas, ¿no?, con poemas de mis diferentes libros que estas editoriales fueron seleccionando. Salió publicado en la editorial Harmattan de Francia una de estas antologías, y posteriormente en Brasil sale publicado también una antología en portugués. Durante todo este periodo de tiempo que te estoy hablando, hasta el año 2019, no publiqué yo libros propios de poesía, tal vez porque se da también un hecho importante, que es mi vuelta también de nuevo a la música, cosa que yo había dejado cuando publico mi primer libro de poesía. Vuelvo a componer temas musicales, letra, música, y grabo 2 CD, Cuál es la verdad de lo vivido, en el año 2011, y en el año 2017 grabo otro CD que se llama Historias sobre Historias. Ambos los grabé en el estudio del maestro Oscar La Higuera, también con toda la apoyatura de en la parte de arreglos, piano, teclado, y la participación en el caso de primer CD, Cuál es la verdad de lo vivido, con la participación de Noemí Maglioca en la parte de canto, y en el caso de Historias sobre Historias participan también Paula Freud, que hace la parte, digamos, de coros de algunos de los temas. La idea en estos 2 CD también fue un poco fusionar también la parte de poesía y música. De hecho, bueno, en el primer CD mío, cada canción va antecedida de un aforismo de mi libro Belleza Nómade, y en el caso de Historias sobre Historias convoqué a todo un grupo de poetas contemporáneos para que antes de que a cada una de las canciones, que son 9, apareciera la voz de ellos leyendo algún fragmento corto poético que tuviera que ver un poquito con la esencia, con el clima de la canción. En este CD, Historias sobre Historias, participa también Carlos Flores Plantarrosa, que es el fundador del emblemático grupo Los Laicas, un grupo boliviano, pero que hizo mucho también su carrera acá en Argentina y en el exterior. Y bueno, y a partir en el año 2019 sí sale publicado un nuevo libro de poesía, que obviamente yo lo venía trabajando años atrás, que se llama Deconstrucción de los rostros y otros poemas, que está dividido en 2 partes. La primera parte es un homenaje a Vincent Van Gogh, y la segunda parte son poemas sueltos, es decir, algunos que estaban inéditos, otros que habían salido, pero no en mis libros anteriores, sino en alguna antología. Salió por edición en Generación Abierta el año pasado y lo presenté en el
Café Montserrat dentro del ciclo Antonio Liberti. Respecto a la pregunta tuya de la editorial, te diría que no tenemos editorial. Lo que sí, digamos, Ediciones Generación Abierta suele poner su nombre para los libros que vamos publicando, aquellos que estamos participando del proyecto cultural Generación Abierta, pero no funcionamos como una editorial, digamos así, a nivel comercial. Esto es más o menos un poquito el panorama de lo que vos me estás preguntando. Hay que estar atentos para que las cosas sigan siendo bellas, que no nos confundan. Bueno, amigos, estamos escuchando la canción Decididamente del amigo Luis Raúl Calvo, dando fin a la tercera parte de la entrevista, donde podemos escuchar que este tema es parte del disco Historias sobre Historias, Canciones Urbanas 2, junto a Paula Frey. Amigos, me despido de todos ustedes. Mi nombre es Lady Cepeda, soy la viajera nocturna y esto es Para Letras Encadenadas. Y lo llaman loco en esas paredes donde un muro se abre. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí después de tanto tiempo, este reencuentro en nuestras queridas letras encadenadas. Pero más allá de la distancia, seguimos encontrándonos, tratando de llevar estos tiempos dentro de la mejor manera posible. Estaban escuchando Poeta en el Hospicio del querido Luis Raúl Calvo y Paula Frey del disco Historias sobre Historias, Canciones Urbanas 2. Él es poeta, compositor, docente, psicoanalista, conductor del programa de radio, del ciclo Generación Abierta y además realiza una revista literaria. En esta oportunidad van a escuchar parte de la entrevista final donde nos habla de arte y locura, educación, la poesía, el futuro y muchas cosas más. El tema de arte y locura es un tema complejo, mucho se ha hablado sobre el tema. Yo recuerdo que cuando estudiaba psicología en la facultad, fue uno de los temas que recuerdo haber estudiado. Posteriormente, cuando estuve trabajando en el Hospital Borda, también. ¿Qué decirte? Por un lado, se ha hablado acerca de las diferencias entre el arte, digamos, de las personas, entre comillas, normales y el arte de las personas con problemáticas mentales. Siempre se ha establecido como que estos últimos tienen un arte cuyos dibujos de pronto pueden aparecer como más rígidos, más estereotipados, con mucha perseverancia en las formas y en el contenido. Pero yo preferiría quedarme con algo que me pareció muy interesante, de un hermoso libro de Pichon Rivière, Conversaciones sobre el arte y la locura, conversaciones, diálogos entre Vicente Citolema y Enrique Pichon Rivière, en la cual en uno de los capítulos Pichon establece muy bien algo muy significativo, ¿no? Porque él dice como que tomando a dos o tres referentes, ¿no? Artistas, entre ellos Antonin Artaud, surrealista, poeta y dramaturgo surrealista francés, tomando a Van Gogh, incluyendo también entre otros a Jacobo Figman. Él decía que era muy interesante ver cómo, a pesar de las problemáticas que ellos tenían, digamos, a nivel mentales,
habían podido construir una obra realmente significativa e importante, ¿no? Una obra artística. Y él entiende de que esto ha sido posible porque a pesar de estas problemáticas que ellos tenían, había como momentos de extrema lucidez que les permitieron a ellos poder construir una obra significativa. Respecto al tema de educación, yo como psicólogo he trabajado y sigo trabajando en la parte clínica, en consultorio, pero trabajé muchísimos años, prácticamente desde que me recibí en educación como psicólogo, en aquellos años en los cuales recién comenzaban a conformarse lo que se llamaba gabinete psicopedagógico y se denominan departamentos de orientación, y siempre trabajando temáticas que tienen que ver con problemas de alumno, ¿no? Problemas de aprendizaje, de conducta, su inserción en la escuela, problemáticas familiares, y viendo hoy la perseverancia, ¿no? de ciertos problemas en nuestra sociedad, temas de violencia, veo la necesidad de seguir profundizando algunos de los aspectos que nosotros como psicólogos trabajamos mucho en nivel medio, que es el tema de la convivencia escolar, el tema de la mediación escolar, de poder ayudar a la institución escolar, ¿no es cierto?, formando alumnos mediadores que puedan trabajar luego ayudando a sus pares, ¿no es cierto?, a resolver problemas. Hemos formado justamente con Nora Nardo más de 2.000 alumnos mediadores en casi 20 años de formación de alumnos mediadores para justamente abordar esta problemática de violencia, y bueno, uno de los temas, digamos, capitales, ¿no? Porque después todo esto también influye en el aprendizaje, en los vínculos cotidianos con sus pares, en los vínculos entre los diferentes estamentos de una institución, ¿no? En este caso una institución escolar. Nosotros, como vos me preguntabas, le damos mucha importancia a la educación, por eso Generación Abierta, si bien la revista, ¿no?, si bien comenzó siendo una revista de literatura y artes visuales y artes en general, después a los pocos años incorporamos la sección de educación, vista la importancia, ¿no?, que tiene el tema, y a partir del cual, digamos, se pueden generar notas y artículos importantes de reflexión, ¿no es cierto?, que puedan servirle también a los lectores. Con Nora y con Adriana Gaspar en Generación Abierta en Radio del año 2007, educación es uno de los puntos que abordamos, justamente por eso invitamos muchas veces a colegas, especialistas sobre el tema para poder charlar, ¿no?, sobre esta problemática, porque sabemos que son cuestiones que nos atañen a todos, que muchas veces encontramos oyentes que de pronto están confundidos, no saben bien cómo manejarse en ciertas cuestiones, y que, bueno, programas de este tipo y espacios de este tipo pueden ayudarlos. Me preguntabas por el panorama poético actual, la relación con el pasado. Yo te podría decir que si algo ha caracterizado los últimos, digamos, 30 años, ¿no?, ya de poesía, es que nos encontramos ya con un momento en el cual han desaparecido lo que eran las vanguardias, ¿no?, anteriores. Es decir, esos movimientos que de pronto aparecían y trataban de romper con el arte anterior, ¿no es cierto?, como una forma de contestar, ¿no?, de mostrar algo diferente. En todos estos años lo que hemos visto es en realidad una confluencia de diferentes estéticas conviviendo en un mismo momento histórico, ¿no? Eso por un lado
es muy rico porque, bueno, nos permite ir visualizando justamente las diferentes formas de posicionarse sobre el arte, y en el caso nuestro, digamos, más particularmente sobre el tema de la poesía, ¿no? Bueno, amigos, aquí llega el fin de esta parte de la entrevista al querido Luis Raúl Calvo, y decirle que nos reencontramos en el próximo programa de nuestras queridas Letras Encadenadas. Feliz de poder estar otra vez junto a ustedes en esta nueva etapa, tratando de aunar voces, juntar afectos, escuchar las distintas sentires y pensamientos de artistas, gente que tiene cosas súper interesantes para decir. Y agradecerle a todos los que nos escuchan y que nos van a seguir escuchando. Soy la viajera nocturna, mi nombre es Gladys Cepeda y continuamos en el programa. Hay distintas formas de ver pasar la vida. Hay distintas formas de ver pasar la vida, nos dice Luis Raúl Calvo en su Dama Viajera, junto con Carlos Flores Planta Rosa de su disco Historias sobre Historias, Canciones Urbanas 2. Con esta presentación les voy a hacer escuchar la última parte de la entrevista que le realicé, donde nos va a hablar acerca de el presente y la visión de la poesía y muchas cosas más. Me preguntabas por el panorama poético actual, la relación con el pasado. Yo te podía decir que si algo ha caracterizado los últimos, digamos, 30 años, ¿no?, ya de poesía, es que nos encontramos ya con un momento en el cual han desaparecido lo que eran las vanguardias, ¿no?, anteriores, es decir, esos movimientos que de pronto aparecían y trataban de romper con el arte anterior, ¿no es cierto?, como una forma de contestar, ¿no?, de mostrar algo diferente. En todos estos años lo que hemos visto es en realidad una confluencia de diferentes estéticas conviviendo en un mismo momento histórico, ¿no? Eso por un lado es muy rico porque, bueno, nos permite ir visualizando justamente las diferentes formas de posicionarse sobre el arte, y en el caso nuestro, digamos, más particularmente sobre el tema de la poesía, ¿no? Y después, como algo que me parece muy importante, ¿no?, es esto de poder, de que el autor, de que sobre todo los nobles actores lean mucho, ¿no?, porque yo me he dado cuenta, y charlándolo con muchos poetas, la importancia que tiene en la formación de cada uno de nosotros la buena lectura heterogénea, ¿no?, también de los grandes autores, ¿no? Nos sirve muchísimo para nuestra propia formación personal, ¿no?, como escritores, como así también estos espacios que antiguamente se llamaban talleres literarios y que hoy ya se hablan más como espacios de reflexión poética, con un coordinador y un grupo de gente que concurre. También son espacios interesantes como para que uno se pueda ir formando, como también lo son, fíjate vos, los cafés literarios, ¿no?, porque en los cafés literarios mucha gente joven que recién empieza tiene la posibilidad de conocer a muchos autores que ya de pronto a lo mejor tienen un recorrido por la poesía y que también le pueden aportar mucho. Respecto a proyectos para el futuro, la idea es continuar con lo que estamos haciendo. En la primera semana de abril vamos a comenzar el ciclo 2020 del Café Literario y de Arte Antonio Aliberti en el Café Montserrat, que está en San José 524. Son encuentros de poesía y arte
con música también, artes visuales, poesía, música, en el cual es con lectura programada, y lo hacemos los primeros y terceros viernes de cada mes, va a ser hasta noviembre inclusive. También seguimos con Generación Abierta en Radio, no hemos parado en el verano, hemos continuado, seguimos los martes de 19 a 20 horas en la M1010 Onda Latina. El programa lo conducimos junto a Nora Nardo y yo. Adriana Gaspar está a cargo de la parte de artes visuales, y también abordamos temas de literatura, arte, educación, entrevistas en vivo, y seguir con la revista Generación Abierta, que es la que comenzó todo este proyecto que se llama Generación Abierta, Proyecto Cultural Generación Abierta. Ya cumplió 31 años de vida la revista, con ella iniciamos nuestro proyecto, y es una revista que tiene la versión papel, es decir, la versión impresa, que nos interesa seguir manteniéndola. Ahora justamente ya vamos a empezar a trabajar para el número 76, y también tenemos la versión online ya hace unos años, acomodándonos un poco a estos nuevos tiempos, ¿no?, de la informática, de internet, en el cual aquellos que ingresen van a poder ver notas de los diferentes números anteriores de la revista, pueden escuchar programas radiales y notas que son externas, digamos, a la revista, en la parte impresa, ¿no?, que son notas que nosotros vamos publicando, editando, de aquellos que conformamos Generación Abierta, y también a través de invitados a quienes los convocamos para que publiquen sus trabajos o artículos o notas de pronto de interés. Me pedía cerrar con un poema, y bueno, vamos a cerrar con un poema de mi libro de Construcción de los Rostros y otros poemas, que salió por el sello Ediciones Generación Abierta en 2019. La primera parte está dedicada a Vincent Van Gogh, la segunda parte son poemas sueltos, y voy a leer un poema que tiene que ver justamente con la primera parte, que es el homenaje a Vincent. El poema se llama Identidad. Ellos, por lo menos la mayoría, no pudieron dilucidar con veracidad quién fue realmente Van Gogh. Algunos con sorna, creyéndome tonto, se rieron a mis espaldas. Otros, aparentemente preocupados por mi débil salud psíquica, me trataron como un insano y me convirtieron, según Artaud, en el suicidado de la sociedad. Algunos pocos, almas sencillas de bondad como el viejo y querido cartero Roblin, pudieron comprender que en parte fui un ser hostigado por las vicisitudes de mi propia historia, que me convirtieron en variados personajes del mundo subterráneos. En ellos encontré la calma, la ternura, el deseo para poder crear y convertir esas marcas indelebles y siniestras tatuadas en mi sangre en algo de belleza. Gladys, quiero agradecerte mucho esta entrevista que me has hecho, a vos y a todo el equipo de la radio, y desearles pero mucha suerte para este año 2020. Muchas gracias. Bueno, amigos, despedimos al querido Luis Raúl Calvo después de esta hermosísima y súper interesante entrevista. Quiero aclarar que fue realizada durante el mes de febrero, pero por cuestiones que todos conocemos acerca del coronavirus y la cuarentena, tuvimos que dejarla en suspenso, y por eso él habla de que el café se iba a realizar durante el mes de abril, cosa que por ahora no sucede, pero que seguramente pronto estarán retornando, si continúan con su programa de radio y con su revista. Me despido de todos ustedes, les dejo un saludo, y soy la viajera nocturna,
Mi nombre es Gladys Cepeda. Para Letras Encadenadas.